Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Buenas noches, estamos conectados a través de Debate Abierto. Hoy, lunes 18 de julio del año 2016, estoy en la compañía de Tenoje Rodríguez. ¿Cómo estamos, Tenoje? Muy bien, señora Adames. Hoy tenemos una mesa muy nutrida y llena de mucha experiencia y sobre todo los mejores consejos para la situación por la que atraviesa la educación en el país. Es nuestro interés crear opinión pública. Pero nadie me puede quitar de la mente el que los niños no vayan a clases porque sus maestros no pueden ponerse de acuerdo con el gobierno en una mesa o porque el gobierno no pueda ponerse de acuerdo con los maestros en una mesa. Eso es lo que realmente crea el conflicto y definitivamente si la parte más débil aquí es el niño y el que está viéndose afectado en este momento, definitivamente que no hay forma de poder justificar una huelga hoy ni ninguna otra huelga en el pasado. Eso ha sido histórico. Bueno, a mi juicio la educación es un bien público y esto hay que analizarlo desde la raíz. Hay que ver esta situación que ha sido casi redundante durante muchos años, que yo pensé que era parte ya de un pasado oscuro. Bueno, se está dando una situación que ya tenemos que enfrentar y afrontar también, y para ello hemos invitado a distinguidas personas vinculadas directamente con el sector docente, con el sector de la educación a nivel nacional. Nos acompaña la señora Karina Herrera, ella es de la Confederación Nacional de Escuelas Públicas de la República de Panamá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenida aquí a Debate Abierto. Gracias. Rector de la Universidad de Santa María la Antigua, don Juan Planels. ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar. Por la Universidad Nacional de Panamá nos acompaña el profesor Miguel Ángel Candanedo, secretario general de esa alta casa de estudios. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, por la empresa privada nos acompaña la señora Aida Michelle de Maduro, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, lo preside el CONEP. ¿Cómo está usted, señora? Muy bien, muy buenas noches y gracias por la invitación. No, al contrario, está muy agradecido. Usted nos acompaña esta noche y complementa a un hombre que está muy comprometido también con la educación, don Gaspar García Paredes. Él es del grupo Unidos por la Educación. Bienvenido. ¿Cómo está, don Gaspar? Gracias, Nito, y gracias por la oportunidad. Bienvenido. Don Atenógenes, comienza usted. Yo quisiera conocer la opinión del Consejo Nacional de la Empresa Privada ante este llamado a huelga que se ha dado por las próximas 72 horas por parte del sector magisterial. ¿Cómo ve el sector empresarial esta realidad que estamos viviendo hoy? Bueno, con extrema preocupación, realmente desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada jamás podemos ver con buenos ojos una suspensión, un paro, si no se llevan primero a un diálogo y tratar de buscar una solución que no afecte, no el futuro, sino nuestro futuro inmediato lo están afectando, con tiempos que no vamos a poder reponer de ninguna manera. Mire, el gobierno nacional dice que el diálogo terminó cuando los educadores dijeron que no aceptaban o decidieron irse a huelga, es la parte correcta. Pero además de eso, el señor ministro de la Presidencia anunció que el gobierno lo está tomando mucha seriedad porque consideran que es innecesaria esta medida tomada por los educadores, pero hay que ver las dos vías. Lo que sí no puede dejarse de ver, que para mí es lo más importante, son los estudiantes, que es la parte más vulnerable de esta situación. No sé usted cómo la vea. Es que estamos perjudicando a nuestros ciudadanos, estamos perjudicando a nuestros estudiantes, a los que estamos preparando para el futuro. No hay ninguna manera que un paro sin un diálogo ni siquiera da un ejemplo a seguir. Y estos son los que guían a nuestra juventud. Entonces, ¿qué esperamos del futuro si no tenemos el espacio siquiera para dialogar, para llegar a un acuerdo? Siempre recurrimos a la fuerza antes de negociar, entonces no hay nada que negociar. Bueno, Karina Herrera representa la Confederación de Padres de Familia. Karina, también sería bueno conocer su reacción frente a esta realidad, próximos 3 días de paralización de labores en el sector docente. Yo diría que la educación está de luto. ¿Por qué está de luto? Uno, me están violando el derecho de los estudiantes, el derecho a la educación y a la calidad de la educación. 2, no solo se trastoca, sino que pone en peligro el año lectivo 2016, un año que ha tenido demasiados tropiezos desde sus inicios, no solo con problemas de infraestructura, sino del tema de salud.
Y lo que más incomoda de todo esto es que los niveles de intransigencia de parte y parte, hasta dónde han estado llegando. Si bien es cierto que son acuerdos que se llegaron a 39 días antes de un término de una administración gubernamental, también es cierto que el gobierno debió prever con tiempo esta situación. Los docentes dicen, y con justa justificación, que si hay dinero para tantas cosas, en que se ha despilfarrado, en un tema de una grabación de un artista, en un tema de $1 millón para un congreso de corrupción, $100,000 para el Colegio Javier, que ni siquiera es un colegio público, es un colegio particular, casi 5 millones, 4 puntos, no sé ni cuántos millones se gastaron en el tema de la ampliación del canal. ¿Cuánto más debería haber para la educación? Y todavía está en el tapete el hecho de una ley electoral que le van a hacer cambios en los cuales le van a dar no sé ni ya cuántos millones a los diversos partidos políticos, y aún así la educación sigue en un estado de crisis, estado de coma. Cuando hablan de la equidad de la educación, o sea, bien es cierto que la equidad de educación se debe dar, pero si el Estado no prevé, el Estado no prioriza en lo que realmente es la necesidad inmediata de una nación, que es la educación, que es la formación de la misma, que yo puedo esperar que un docente vaya, se siente a una mesa y definitivamente determine, como pasó el día viernes, que se levantan de la mesa diciendo que van a consultar con sus bases un fin de semana y resulta que lo llevan a un lunes con la idea fija desde días antes que se iban a una huelga. ¿Qué le puedo yo transmitir a mi hijo o qué le puedo transmitir a un estudiante que sencillamente me levanto y digo que ya yo voy con mis ideas plantadas indistintamente del diálogo que se vaya a dar? Siento que es irresponsable de parte y parte, irresponsable del gobierno por no prever e irresponsable la actitud del docente, que su obligación original es estar dándole clase a nuestros estudiantes en la escuela. Pero la pregunta no es qué clase, sino qué tipo de clase se está dando entonces. Veamos el impacto desde el punto de vista económico de lo que representa esta aspiración de parte de los educadores. La tercera propuesta fue que es un incremento de $150 el 1 de julio del año 2017, más $150 en el año 2018, el 1 de julio también. Quisiera escuchar la opinión del señor García Paredes, las implicaciones que eso tiene. No es un desmérito que tienen, ni estoy tampoco negándoles el derecho que tienen, pero eso conlleva otras responsabilidades también. No sé usted qué opina, señor García Paredes. Sí, bueno, el impacto económico que tiene, sin duda, lo han calculado en lo que a efecto de planilla se refiere, pero puede tener otros impactos como en la Caja del Seguro Social, por ejemplo, las personas que están próximas a jubilarse en pocos años o en meses y que de repente van a aumentar de una manera muy grande su salario, y eso va a tener un efecto en las corridas o en las estimaciones actuariales que hace la Caja de Seguro Social para ver si tiene suficiente reserva. O sea, hay varios tipos de impacto que esto tiene. Ahora, del punto de vista, como dice Karina, nosotros sí entendemos y quisiéramos ver que la docencia fuera una profesión bien remunerada en el país y que tuviera el mayor crédito social posible, como lo fue en algún momento, ¿no? Hace algunas décadas el párroco, el médico, la autoridad gubernamental y el maestro del pueblo eran los referentes a quien todo el mundo acudía, y por diversas razones eso se perdió. Yo creo que hay que buscar una manera en que los docentes cumplan su rol con el impacto positivo que sea comprobado y medible, y luego entonces ver si tienen derecho a reclamar o no tienen derecho a reclamar por una retribución consecuente con ese impacto. A nosotros nos parece que, en efecto, si le podemos pagar mejor a los docentes, más de nuestros mejores graduados considerarán la docencia como hacen para la consideración que tienen para la ingeniería o la medicina o cualquier otra disciplina donde sienten que el porvenir socioeconómico puede ser interesante. Y eso sería bueno. Pero es que esos otros profesionales no reciben una retribución a cambio solamente de un papel que cuelgan en la pared, reciben una retribución a cambio de resultados. Entonces aquí debemos empezar a entender y a meter en la ecuación los resultados. Está hablando de evaluaciones, lo que usted está hablando. Correcto. Por ejemplo, los resultados de TERCE
y los de CERCE y los de PERCE eran exactamente iguales, muestran que nuestros niños de tercer grado no tienen capacidad para comprender lo que leen. En consecuencia, como los problemas de matemáticas en esa prueba son una redacción, no es un problema planteado, sino hay que entender lo que uno lee para uno luego plantear el problema, tampoco salen bien en matemáticas y tampoco salen bien en ciencias porque igual es una redacción que tienen que leer y comprender para ver qué es lo que se les pregunta. Entonces, si estamos viendo que desde tercer grado tenemos una debilidad importante, que no estamos hablando de laboratorios, ni equipamientos, ni ninguna de esas otras cosas que están reclamando hoy día. Estamos hablando de la efectividad del docente, estamos hablando de la efectividad del currículum o del material de apoyo con que se le enseña a la persona a leer y a comprender. Lo triste es que esa prueba, las pruebas PERCE, CERCE y TERCE se le aplican a los muchachos de tercer grado y a los de sexto grado. Y en sexto grado salen igual que en tercer grado. Entonces el problema simplemente lo van arrastrando. Por eso luego cuando llegan a premedia y media, los docentes tienen dificultades porque hay una cantidad de estudiantes que llevan una debilidad fundamental en su capacidad y luego llegan a la universidad y la universidad hace unos años, por ejemplo, reduce los puntajes para poder admitirlos porque no pasan las pruebas a los puntajes que habían anteriormente y muchos se sienten que están recibiendo personas que le tienen que dar prácticamente rehabilitaciones en la universidad porque no traen las fundaciones básicas para poder aprovechar la educación superior. Entonces, primero empecemos a hablar de cuáles son los resultados que necesita el país, cuáles son los resultados que se merece la ciudadanía y cuáles son los resultados que le pueden dar un mejor nivel de vida a los hijos de Panamá. Y luego empecemos a ver cómo hacemos para que esas personas que van a provocar que tengamos algún día ciudadanos capaces de llevar el país a otro nivel, reciban una retribución acorde. Yo estoy de acuerdo que si permiten eso, si producen eso, ese ciudadano que nos va a ayudar a tener una mejor vida pública, no los escándalos que tenemos, a tener una mejor vida productiva y no las debilidades de competitividad que tenemos, a tener una mejor sociedad y no los problemas familiares que tenemos, a tener una mejor situación en todo el devenir del país. Estoy de acuerdo que esos docentes son vitales y si van a provocar esos resultados debemos de compensarles de acuerdo, pero no a las situaciones de puja y repuja y de medición de fuerza en que nos están sometiendo. Cuando yo me siento en una mesa de diálogo con personas del más alto nivel del gobierno y yo desde que me siento pongo la amenaza de huelga en la mesa y cuando me dicen algo que no me gusta yo me digo yo me voy y yo voy a llamar a mis bases y como decía Karina, los llamo un lunes cuando yo sé que van a tener que parar labores para hacer la consulta, o sea que se da una huelga de facto porque hay que hacer la consulta durante las horas de clase. Y cuando ya se veía que su interés realmente era medir fuerza y someter el sistema a los caprichos de 50.000 docentes, perjudicando 700.000 estudiantes. Ahora, usted y la señora Maduro hablan de fuerza. La fuerza impone, la fuerza subordina. La fuerza a veces aleja la capacidad de negociación. Hay que ver eso también. Un llamado nada más para que el diálogo se vaya encaminando como debe ser para lograr algunos resultados. Voy al cambio comercial. Regresamos aquí en breve a Debate Abierto. Gracias. Bien, señoras y señores, la educación es un mecanismo de inclusión social, es la llave que abre la puerta para el futuro de cualquier muchacho, de cualquier joven. Hay que verlo desde ese punto de vista. Tiene que haber mucha tolerancia, don Atenógenes. Bueno, nos acompañan también representantes de las universidades de más tradición en Panamá, la Universidad de Santa María la Antigua, la Universidad de Panamá, y creo que sería importante conocer su opinión frente a esta realidad. El rector de la Universidad Santa María la Antigua, Juan Planeles, que nos acompaña esta noche, con mucha experiencia en el pasado también, por muchos años que estuvo al frente del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, COSPA, en su momento, en INADE, o sea, ahora en la Universidad Santa María la Antigua. Usted ha visto ese drama de la educación, rector. Cuéntenos cómo evalúa la realidad actual de lo que está ocurriendo con la educación en Panamá y ahora con una amenaza de paro, no una amenaza, con una huelga ya real por los próximos 3 días. Bueno, nos preocupa lógicamente la calidad de la educación que van a recibir esos estudiantes que después aspiran a tener un título universitario.
Ya hay problemas graves en la calidad de la educación y se revelan en las pruebas de admisión que recuerdo en la Universidad Tecnológica, que hablaba de que más del 50% de los estudiantes no tenían la capacidad para estudiar una ingeniería, ¿no? Eso con esta decisión se agrava, y se agrava en la parte más sensible de la sociedad, que son los pobres que asisten a la escuela oficial, porque la escuela particular está dando clases. Y seguirá dando clases, lo más probable. Que con esta decisión de los educadores de la escuela oficial, estamos contribuyendo a aumentar la inequidad del sistema educativo, que establece una educación de mayor calidad, aunque sea por el tiempo que dedican a la educación. Más padres de familia van a tratar de hacer un esfuerzo y sacar a sus hijos de la escuela oficial y llevarlos a la escuela particular, porque si la escuela oficial no está dando las clases que corresponden, pues peligra la educación que ellos deben recibir para después poder ir a la universidad. Tomemos la inequidad, ese es un término que se menciona, más no se llega a la profundidad que se necesita en materia social. Por ejemplo, a mí siempre me ha inquietado el problema de los maestros que tienen que dar clases en áreas más alejadas del país, inhóspitas, es lo que se llama el Panamá profundo. Estaba viendo que se está analizando la posibilidad de fijar varios montos como parte de una bonificación para lo que se llaman las áreas de difícil acceso. Vía ejemplo, se clasificarán como mediano, difícil y extremadamente difícil acceso. Se está hablando de 100, 200 y 300 dólares conforme más en la distancia que se da. Ese tipo de reivindicación salarial es importante. Profesor, tenga la amabilidad de decirme, profesor Cantaneo, cuál es su punto de vista acerca de esa misión heroica que cumplen esos maestros que van a esos sitios, ¿no? Sí, bueno, mira, he tenido la oportunidad en los últimos años de vivir muy de cerca esto. La Universidad de Panamá ha fundado, en este momento tenemos 35 programas anexos, situados en las áreas más lejanas de este país. Lo primero que hay que decir ahí, las condiciones infrahumanas en que trabajan los educadores. Con escuelas que realmente no merecen ni siquiera llamarse rancho, porque un rancho es una forma de vivienda que bien hecho pues es confortable y adecuado a los medios climatológicos, etcétera. Son realmente unos sitios destartalados en condiciones, como le digo, sin letrinas, sin, por supuesto, sin agua potable, sin electricidad, sin internet, es decir, las herramientas mínimas, sin medios de comunicación para llegar allá. Muchas veces había que desplazarse en helicóptero para poder llegar allá. De tal manera que considero sumamente justo que efectivamente se le dé un diferencial salarial a los educadores que trabajan en esas condiciones tan difíciles. Y les digo, me llama tremendamente la atención, por ejemplo, la hermosa letra de esos estudiantes indígenas perdidos allá en Canquintú, perdidos allá en Guabal, en Cerro Puerco, para hablar de aquellas experiencias más directas que he tenido. Gente que tiene que viajar 8 o 10 horas para poder ir a recibir la educación. Es una situación realmente muy difícil y evidentemente que cuando hablamos del problema educativo en este país, que hay que verlo estructuralmente, ese es uno de los elementos. También debo decir que allá hay mucho menos distractores que acá. Uno de los graves problemas que tenemos en la educación pública en este momento, en las áreas citadinas, es que efectivamente entre la televisión, programas de muy mala calidad, la mayoría de ellos, más el chat del teléfono, los estudiantes realmente pierden totalmente el tiempo, ese tiempo que en otra época los estudiantes aprovechábamos para leer a los grandes autores, para que nos gustara la literatura, la poesía, el arte, todo eso se ha perdido en ese camino. Hoy, cuando los estudiantes que llegan a la universidad llegan en una situación realmente lamentable. Y, por supuesto, cuando usted va a ver los 2.000 mejores estudiantes del país aspiran a estudiar medicina. Y después siguen por odontología. Y después siguen por veterinaria. Y después siguen por arquitectura. Y después siguen por derecho. Y así van bajando a humanidades, etcétera. Y a la última facultad que los estudiantes se van a matricular es en la Facultad de Educación.
¿Por qué? Porque efectivamente el salario de los educadores ha sido en este país misérrimo por muchos años. Yo creo que fue una verdadera revolución lo que hizo Martinelli, sin proponérselo posiblemente, quizás demagógicamente, pero evidentemente hablar de un aumento de 900 balboas en 3 tramos de 300 balboas fue una cosa totalmente inesperada. Yo siento que al educador hay que pagarle bien y, por supuesto, exigirle entrega. No es posible que un profesor que tiene que trabajar en 2 y 3 escuelas para poder sobrevivir le dedique el tiempo necesario a su jornada educativa, a atender a sus estudiantes, a darle seguimiento, a corregir esos exámenes, no solo la asignatura que él imparte, sino también la ortografía, la redacción, todas esas cosas que son fundamentales. Pero para eso hay que tener un educador bien pagado y al cual esté debidamente supervisado, y esto implica tomar el rábano por las hojas. Esto implica, primero que nada, determinar cuáles son los fines y objetivos de la educación panameña. Que todos los panameños señalemos una ruta, hacia dónde queremos, qué educador queremos, qué estudiante queremos, con qué perfiles, que no es solamente una formación de idoneidad profesional, sino de conciencia ciudadana, de hombres con conciencia cívica en el país que se vive. Es decir, la educación hay que verla estructuralmente, y creo que las crisis tienen una ventaja. Crisis como esta, dolorosa y lamentable, por supuesto, pero nos brindan la oportunidad de que reflexionemos todos juntos sobre los temas de fondo del problema de la educación. Ingeniero Planels, el doctor Candanedo llegó a un punto importante en esta discusión, y es el tema de que ¿quién va a discutir si se debe pagar más a los docentes? O sea, eso definitivamente, si lo aprobó Martinelli y lo aprobó este gobierno, está quizás más sobre en la discusión. Pero bueno, ¿y por qué le pagamos más? Es la gran pregunta. O sea, ¿de qué forma vamos a evaluar ese salario extra que se le puede pagar a los docentes? ¿Cómo lo ve usted? Yo tengo evidentemente sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, reconozco la necesidad de mejorar el salario de los profesores, de los docentes, pero por el otro, reconozco que los medios para lograr eso no son suspender las clases, ¿no? Me parece que es contraproducente, me parece que es incoherente, porque eso es como indicar que su trabajo no tiene ningún valor, que lo pueden suspender y no pasa nada en el país. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que buscar los medios para que los educadores reciban la remuneración que les permita vivir dignamente y que sea un incentivo para que otros panameños quieran ser educadores, porque sí tenemos una crisis en cuanto a eso, por problemas de la remuneración. Pero hacerlo por la vía de suspender clases me parece que no tiene ningún sentido, y el proceso sería sentarse a dialogar, no tomar la decisión ya de huelga antes de terminar con el diálogo, ¿no? Y ver de qué manera, sin afectar a otros sectores y a otras necesidades que tiene la sociedad, que tiene sus prioridades, se puede lograr esa justa remuneración que merece el educador, especialmente, como se ha mencionado, el caso de los que trabajan en áreas de difícil acceso, que ahí ni siquiera el aumento es válido, ahí ni siquiera les están pagando. Y yo he sabido de educadores que llevan años trabajando sin recibir la remuneración. Ese problema es prioritario. Eso es más grave aún que andar discutiendo un aumento si a los que trabajan no les pagan. Es un apostolado de la educación, y yo quiero reconocer, quiero hacerle el mérito que se merecen esos hombres y mujeres, maestros, que van hasta las áreas más alejadas de nuestro país, y que creo que se debe tomar muy en cuenta. Y se me ocurre pensar de que ese monto, porque no son muchos, que se tratando de 100, 200 y 300 dólares, a mi juicio, es un poquito modesto en conformidad. Esa persona tiene que ir a vivir lejos de su familia, una serie de factores que yo, desde el punto de vista humanitario, creo que es bueno considerar. Voy al cambio comercial, regresamos en breve aquí a Debate Abierto. Gracias. Bueno, estamos de regreso. Realidad insuslayable, 72 horas de paro.
pueden ser prorrogables, Atenógenes. Preocupante eso. Muy preocupante, pero en el cambio, la representante de los padres de familia planteaba también una realidad con relación a la propuesta de salario, con relación también a la situación que se conlleva a nivel administrativo por parte de algunos docentes. Es que realmente no es solo priorizar económicamente en ver cómo se regula la escala salarial de los mismos. No es solo decir aquí que el Estado tiene que solventar y aumentarle el salario al docente para la calidad de vida de los mismos. También el hecho de que el priorizar en calidad de educación es hacer la reforma a la ley orgánica, coadyuvando inclusive en los términos de hacer organigramas, llevar todo un sistema operativo interno en el cual converjan los 5 ejes de la comunidad educativa. Ahora mismo decimos que la educación está siendo secuestrada por uno solo de los ejes, que es la parte docente. Sin embargo, la parte de los padres no es escuchada, la parte de los estudiantes no le están tomando la importancia a los mismos. La comunidad civil no tiene oportunidad alguna en ninguna discusión sobre estas leyes y los directivos y administrativos de un centro mucho menos. Entonces, si no aceptamos los 5 ejes, hacer cambios en la ley orgánica, mal que bien solucionamos en darle el dinero ahora a los docentes, si a la larga seguimos teniendo el problema a nivel del sistema educativo. El problema de la educación hoy en día es que no es consona con los tiempos reales, no es consona con la demanda laboral, no es consona siquiera con el estatus mínimo que debe tener un estudiante para entrar a una universidad. Ahora, el presidente de la Asamblea recibió hoy a los representantes de los gremios y él dijo que va a servir como facilitador, fue la palabra que usó. ¿Hasta dónde esto se debe ver con un sabor a política? Porque creo que eso puede provocar ciertas situaciones. ¿Usted cómo ven ese tipo de forma de recurrir a esta otra instancia de la Asamblea de Diputados? Me gustaría saber la opinión de ustedes. En realidad, el problema de la educación lo tenemos que ver desde la manera global, toda la estructura del Ministerio de Educación, porque no es más allá que un tema de recursos o de asignación de recursos, es cómo vamos a utilizar esos recursos. Y realmente no veo cómo necesitamos entrar a un mediador. O sea, ahora mismo tenemos que ver, es nuestro país, no a los próximos 2 años, sino lo tenemos que ver los próximos 10 años a los que ya estamos atrasados. O sea, no hemos comenzado nuestro programa. Si vamos a tener estos recursos, ¿cómo los vamos a asignar? O sea, es un tema administrativo, es un tema de si vamos a ir, a quién le debe corresponder esa asignación. No es simplemente decir, bueno, aquí tenemos todos los recursos. Si pudiésemos sacarlos hoy, todos los recursos, y decir, bueno, ¿cuánto necesita la educación? Aquí está, ya se los doy. No solucionamos el problema, porque no tenemos un planeamiento a largo plazo. Ahora, el Twitter y el WhatsApp, ya que estábamos hablando de tecnología, lo que ha hecho es que ha desnudado a mucha gente en sus carencias, su incapacidad para escribir. Eso debo decirlo también, incluso personas que son profesionales. Y aquí no hay que sentirse incómodo, hay que leer nada más y ahí están las pruebas fehacientes. Yo pregunto yo creo que todo comienza de la base, me explico. O sea, en la primaria, desde mi óptica, es donde todo comienza. Si las bases de un edificio son deficientes, lo más probable es que hacia arriba haya mayor deficiencia. No sé, profesor Candanedo, ¿usted qué dice? Completamente de acuerdo con usted. Yo creo que es en la primaria, allí donde se aprenden las primeras letras, las operaciones matemáticas fundamentales, que ya no se aprendan porque ahora se lleva la calculadora. Es allí donde está el problema. Y el problema se va acumulando de tal manera que cuando llega a la universidad tú estás en el dilema siguiente. Si estrictamente aplica lo que debía saber, posiblemente ni un tercio entra. Y a esos decenas de miles que no entran, ¿para dónde van? Van a la delincuencia, van a las pandillas, van a las calles. Entonces es un problema que te pone un problema de conciencia, que tú no puedes rechazar 30.000 estudiantes porque no. Esa es una situación básica y hay que resolverla desde la base, en la formación del docente. Eso es. Y la universidad le cabe una grave responsabilidad en esto. La formación del docente es, yo diría que el elemento esencial en esto para poder construir a partir de allí.
buenos salarios, bien formados esos docentes para poder levantar los estudiantes con los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para llegar a los más altos niveles de desempeño. Gaspar García Paredes ha trabajado en esto hace mucho tiempo. La Fundación Unidos por la Educación, y comenzando el programa nos lo reclamó. O sea, hay que esperar estar en crisis para que entonces hagamos un programa de debate abierto sobre educación. Y aquí estamos hablando mucho en función de que, bueno, no se ha planificado, no se ha hablado. No, sí se ha hablado del tema, y usted es testigo de esto. O sea, este es un tema que tiene no un año, no 6 meses, no 2 años, tiene muchos años. Así es, pero lamentablemente, como de alguna manera señalaba Karina, los diálogos que tienen que ver con las condiciones del sistema parecieran una negociación de condiciones laborales. Pero Ñito dijo claramente, esto es un bien público, es un servicio público. Esta es la manera como podemos tener personas que nos permitan algún día tener un mejor país. Entonces, ¿dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los padres de familia? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Y quién defiende sus expectativas de lo que el sistema les debe dar en estas coyunturas? Nadie. Entonces, evidentemente, el debate allá a lo interno se centra bajo otros temas que no son los que transforman el sistema, sino son los que de alguna manera acomodan y reducen las presiones que se levantan en estos momentos, pero no nos llevan a otro nivel. Hemos tenido 15 o 20 huelgas en los últimos 50 años y terminan iguales. Al final, el producto que sale del sistema sigue siendo lo que aqueja al profesor Candanedo. No son personas que cumplen los requisitos mínimos para entrar a la universidad. Evidentemente, ahí empieza un problema de que esas personas igual tienen dificultad para abrirse camino en la vida. El mundo cambió hace unos 30 años con los temas de OMC, el GATT y la globalización. Sin embargo, por ejemplo, nuestros formadores de formadores, que deberían estar siendo entrenados en los mejores sitios del mundo para traer las nuevas metodologías, los nuevos materiales, las nuevas herramientas de pedagogía y transformar la dinámica de las aulas a no ser centros para impartir conocimiento, sino centros para crear conocimiento. Eso no se da. Nosotros seguimos viendo docentes que piensan que ellos son los que tienen la información y que la responsabilidad de ellos es transmitirle esa información a los estudiantes como si ellos fueran un balde de agua y yo le estoy echando agua. Señores, la información está aquí, la información está en el Internet, la información está en YouTube, los estudiantes tienen más acceso que los propios docentes a toda esa información, pero lo que no tienen los estudiantes es ese docente que les enseñe a aprovechar esa información, que les enseñe a proponer cosas nuevas, que les enseñe al debate constructivo para que en el aula juntos salgan con un paradigma superior al que entraron. Entonces, ahí es donde nos falta cambiar una cantidad de elementos del sistema que nos pueden llevar a tener personas mejor preparadas. Y yo estoy de acuerdo con el profesor Candanedo. Nosotros, en los años 70, producto precisamente de las primeras huelgas, nosotros comprometimos los recursos del sistema a pagar los gastos operativos. Dejamos de invertir en la infraestructura para poder acomodar a la creciente población. En consecuencia, ¿qué pasó? Un mismo edificio tiene que acompañar o acomodar 2 y 3 escuelas, que entonces no hay suficiente tiempo para las otras disciplinas que conllevan una formación integral. Hemos reducido la formación a lo que llaman educación utilitaria y ni eso lo estamos haciendo bien porque las pruebas como PISA, que miden las capacidades, no los conocimientos, sino las capacidades, nos muestran que nosotros no estamos a la altura del mundo globalizado. Tengo un cambio comercial, señor García Paredes. ¿Saben qué? Usted acaba de tocar un punto interesante. Muchas escuelas públicas, por decirlo menos, son deprimentes. La condición ruinosa en que se encuentran, ¿cómo va un niño a sentirse en un buen ambiente, en una condición de esa donde están en circunstancias, por decirlo menos, desafortunadas? Regresamos al breve aquí en Debate Abierto. Bueno, este es un diálogo que aporta muchas ideas porque están diversos sectores aquí hoy sentados en esta mesa de debate abierto. Atenógenes. Así es, y yo creo que de una forma u otra es importante llamar al diálogo, analizar todos los problemas que tenemos sobre la mesa, porque quizás el último recurso es la huelga, porque al final terminan afectándose
los hijos de todos nosotros, de manera directa o de manera indirecta, sea que tengas a tus hijos en escuela pública o en escuela particular, porque el efecto que habrá de esta huelga no solamente va a repercutir en la empresa, en las escuelas oficiales, sino también en las escuelas particulares. Una vez se den los aumentos, que se van a dar, lo más probable, porque yo sí creo que se van a dar al final, eso va a repercutir en la educación particular inmediatamente, y creo que eso es lo que normalmente siempre ocurre, ingeniero Planels. Y al final no tenemos una respuesta certera de si va a haber cambios o no va a haber cambios en la educación. Además, la legislación así lo establece. El Código de Trabajo dice claramente que la escuela particular tiene que tener igual remuneración para el salario base que la escuela oficial, de modo que inmediatamente va a venir un aumento en el costo de la matrícula en la escuela particular, y eso pues lógicamente afectará a Por eso, al final vamos a estar afectados todos, ya sea de escuela oficial y de escuela particular. Y eso es internamente, pero pensemos, vivimos un mundo globalizado. Mientras nuestros estudiantes no están recibiendo la educación que requieren, en Costa Rica, por ejemplo, están dando clases. Y esos estudiantes allá van, sin duda alguna, a tener una capacidad para enfrentar las competencias que requiere el mercado laboral, y después tenemos el problema de migración que actualmente vive Panamá, en donde hay una gran cantidad de extranjeros que están ocupando las posiciones que merecen los panameños, pero que no cumplen con las condiciones para poder ejercer esos cargos. De modo que ese es un tema que también tenemos. El paralizar la educación es realmente una medida que tiene gravísimas consecuencias sociales, y deben recapacitar los líderes de los movimientos de educadores para que cuanto antes regresen a los salones de clase y continúen su lucha, y van a tener el apoyo de todos nosotros, porque todos creemos en la necesidad de mejorar la remuneración de los educadores. Ahora, con esta tercera propuesta van a quedar como base $1.240, que los convierte en uno de los mejores salarios en América Latina. Eso hay que decirlo también. Pero ese es el mejor. Bueno, yo sé que era uno de los mejores, pero gracias. Eso también involucra un compromiso de que en la misma medida que se les premia, se les reconoce su esfuerzo, porque es así, las reivindicaciones salariales son necesarias en toda sociedad, pero tiene que haber una recompensa. Vía ejemplo, en la empresa privada se le da esa recompensa a los que más producen, a los mejores trabajadores, que es lo más justo que pueda haber. Yo creo que ahí es esta parte de la situación que hay que considerar. O sea, los propios maestros, está bien, se merecen su salario, pero ¿saben qué? También respondan con igual capacidad, igual entrega, igual compromiso. Yo creo que esa es parte de la cosa, profesor Candanedo. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, el hecho de aspirar a mejores condiciones salariales en una sociedad donde el costo de la vida pues asciende de la manera que sabemos, ¿no?, y que afecta a todos los panameños, por supuesto, evidentemente que los educadores tienen toda la razón de solicitar y aspirar a mejores salarios. Ahora, esto implica efectivamente un cambio de actitud, y un cambio de actitud en la sociedad panameña. Nos hemos acostumbrado en los últimos años que si no tranca la calle, si no hace la huelga, no se atienden los problemas. Entonces, ¿por qué hay que esperar a llegar allá? Y así te ves diálogos infructuosos que demoran 4 o 5 años y no salen nunca con la solución adecuada. De tal manera, pues, que yo pienso que efectivamente los educadores van a ganar su causa, como tú le dices, pero esto implica un compromiso que no solamente implica su trabajo en el aula, sino el compromiso que tenemos, los 5 factores que señalaba la joven anteriormente, ¿verdad?, que deben atenderse para hacer las transformaciones en educación que hay que hacer. Porque, por un lado, vemos efectivamente las características, ese cambio en educación, el influjo de las herramientas educativas, toda la revolución de las comunicaciones actuales. Pero por otro lado, a la vez que vienen esas cosas, se han ido perdiendo cosas muy valiosas en el camino. Entonces hay que reformular la propuesta educativa de este país, equilibrando una cosa y otra, ¿verdad?, que son igualmente importantes, porque en última instancia lo que le interesa es la integridad de la familia panameña y la formación de la ciudadanía, ¿verdad?, con una conciencia social bien clara, de equidad, de justicia social, de trabajo, de honestidad y de búsqueda de justicia para todos los panameños. Y hacer los cambios en el sistema
en el Ministerio de Educación para lograr desarrollar un buen sistema de supervisión, que en la actualidad no existe. Y que se respete. Y que se respete. Eso es importante. El CONEP, ¿cómo lo ve también? Bueno, es que en cualquier profesión a uno le requieren tener un grado de productividad para un reembolso. No puede ser que en el sistema educativo simplemente para poder optar por esta profesión, entonces tenemos que tener un salario base que no mide nada. Eso yo no creo que es correcto. Pero más allá que criticar nuestra situación, tenemos que empezar a planificar. O sea, ya estamos tarde en esa planificación. ¿Cómo vamos a ejecutar? Y yo creo que sin eso no estamos encaminados a nada. Estamos en un momento de crisis y en este momento le vamos a poner atención. Pero superada esta crisis, hasta ahí llegamos. Y yo creo que ese es un mal que hemos pasado no solo en educación, sino en diversas materias. Carolina, ¿y usted cómo lo ve? Le van a dar el aumento, lo más probable, a los docentes, ¿no? Yo creo que no se lo van a dejar de dar. Lo triste no es que se los den. Lo triste es que se los des, pero ellos no cambien su actitud. Lo triste no es que se los des y ellos no cambien su forma de dar las clases. Lo triste no es que le des esta remuneración y es como que le estoy aplaudiendo el hecho de haber hecho una huelga. Le estoy aplaudiendo el hecho de que su medida de presión ganó. No. Aquí lo que debemos ver y ver claro y es a largas luces es que tenemos un sistema educativo que colapsó hace mucho y no le hemos puesto la importancia, le hemos dado la importancia al mismo como se debe. Y lo más triste es que en este sistema educativo público es donde converge la mayoría de la población. Y no puede ser posible que el Estado no priorice en este tema. El docente panameño, de verdad, me entristece porque vengo de una familia en que no tengo docentes así de lleno, metido en ella, pero tengo amistades que son docentes, tengo conocidos que son docentes y son docentes de calidad, son docentes de vocación. Pero escuchar a docentes hoy en día que se levanten como secretarios de gremios, con una moral que dictan de ser tan intachable y ver que peleen en un medio como el día de hoy que de verdad me decepcionó soberanamente escuchar a la secretaria Yadira Pino de AEBE decir que el salario va consono a la calidad de educación. De verdad que deja mucho que decir de la misma y deja mucho que decir de cada uno de estos secretarios de gremio, porque si esas son las cabezas no quiero ni saber lo que es la base. Sí, señora Karina, pero enfoquemos algo que hemos estado omitiendo involuntariamente, por supuesto. Es el rol que juegan los padres de familia. No todo puede ser nada más los docentes, porque lo que pasa es que a veces los docentes, se quiere que los docentes arreglen los problemas que están en el hogar. Y muchos padres de familia tienen esa mentalidad cómoda, muy cómoda, de que los hijos no únicamente en la parte académica, sino también que le resuelva sus problemas de formación como persona. Señora, no solo usted como madre de familia, no solo es triste, es lo que se ha formado por muchos años. Las escuelas son las guarderías de nuestros hijos. Son los papás, los maestros, son los papás, los psicólogos, los psiquiatras, el acudiente de nuestros hijos. El problema es que mientras no hagamos regir las leyes que el Meduca tiene a lo interno para responsabilizar al padre en su función a nivel de educación, tampoco los mismos se van a sentir que tienen ese nivel de obligación a lo interno. Si el Meduca le ha facilitado totalmente al mismo a lo interno seguir así. Crear conciencia, se está creando conciencia, no de ahora. Los padres responsables somos los más a los menos. Sin embargo, tenemos la tendencia a resaltar siempre lo negativo de cada proceso y no tenemos la conciencia de resaltar lo positivo. Es increíble la negatividad a lo que es la involucrar al padre de familia en cada uno de los procesos de vida del estudiante. Si vamos hoy en día a las escuelas, escuela para padres nada más lo vemos porque hay un cheque de beca universal que les van a entregar. Sin embargo, no involucras al padre en ningún otro proceso al interno. Hace poco se discutía aquí las guías de educación sexual. En las mismas, el padre de familia no tuvo aportación alguna y es el eje principal a discutir junto con el niño en la misma. ¿Cómo le piden al padre de familia que colabore, se meta de lleno en un sistema que él mismo le está haciendo prohibición para eso? Hoy en día estamos en una mesa de diálogo todavía, la Confederación con la ministra de Educación, tratando de llevar que estos temas vuelvan al tapete, pero los mismos no hemos sido ni siquiera invitados al cambio de la ley orgánica.
Entonces tenemos mucho que aportar los padres de familia, y vuelvo y repito, somos más los responsables a lo irresponsable. Yo me pregunto si estos sobresaltos van a ser siempre parte de un problema cada 2, 3 años, o paramos esto ya y logramos poner responsabilidades en cada lado, porque no es nada más, este es un tema que debe ser una reivindicación salarial, Atenógenes. Creo que esto conlleva otras cosas más, que son los hijos nuestros. Sí. Ahí está el tema. Ese es el tema que hay que ver. Qué rico, pues sí, quiero más salario, que se lo merecen. No estoy diciendo que no se merezcan un mejor salario los educadores, pero ¿hasta cuándo van a estar llevando a los muchachos? No, es que ya llegó el punto en donde, oye, sí es cierto que el salario se lo merecen, pero llegó el punto en donde el salario tiene que comenzar a rendir cuentas. ¿A justificarse? Y a justificarse, porque de ese salario lo pagamos todo lo que pagamos impuestos. Esa es la prueba, esa es la prueba. Es el momento de exigir. Sí. ¿A cambio de qué se entregue ese salario y de qué forma te vamos a evaluar? Por eso les habla a veces mal de la burocracia, porque la empresa privada sí es exigente en muchas cosas, y hay modelos que así lo demuestran. Veamos esto ya, y ojalá que se pueda poner orden ya en una forma civilizada. Esto no debe ser una confrontación entre nosotros, porque repito, la parte más delgada, más frágil son los niños. Esto no es nada de retórico, esto es una realidad, si no nos hemos dado cuenta. Va mucho más allá de la retórica, ¿no? Así, para terminar, Gaspar. Sí, mira, a mí me ha gustado el programa y quiero felicitarles por el enfoque. Tenemos sin duda una situación muy desagradable y no quisiéramos que nos vayamos a distraer de lo que es la realidad y la prioridad. En este momento nos están enfocando que tenemos una huelga y como si la tarea es resolver la huelga. No, señores, la tarea es mejorar la educación. Si los docentes quieren más ingresos, estamos bastante de acuerdo en que deberían tener más ingresos, pero deberían haber los resultados para justificar ese ingreso. Lo mismo que dijiste antes, o sea, yo creo que este tema de que estas son negociaciones bilaterales tiene que acabar, porque en efecto, los docentes por su lado reclaman que no ven a los padres de familia sino solamente cuando entregan la beca universal. Entonces los docentes tienen que estar en esa mesa poniendo sus expectativas y asumiendo sus compromisos para que contribuyan al sistema. Lo mismo que los estudiantes deben estar ahí y lo mismo que la sociedad civil debe estar en esa mesa en la misma situación. Porque la sociedad civil también tiene expectativas y la sociedad civil también ayudará a defender la educación como proyecto de Estado al margen de la politiquería. Entonces, aquí hay una cantidad de temas que mientras no nos sentemos en un contrato social nuevo sobre la educación para elevar el compromiso de todos a que sea tema de Estado y con la responsabilidad y participación de todos, seguiremos en estos sobresaltos como tú dices, como si fuera un tema bilateral. Esto no es un tema bilateral porque afecta a Panamá y a todos los que vivimos en este país. Maduro, 30 segundos, ¿usted quiere decir algo rapidito? Que todos tomemos nuestra propia responsabilidad, que no esperemos a ver qué es lo que tiene que hacer el otro, qué es lo que tenemos que hacer nosotros y cada uno para poder aportar a ese sistema educativo y al país que queremos tener en el futuro. Muy bien, Atenógenes Rodríguez y este servidor estamos agradecidos que nos hayan acompañado esta noche. Ha sido un programa, a mi juicio, enriquecedor, que pone además a reflexionar sobre los tópicos que tocamos aquí, pero ustedes, amigos televidentes, nuestro sentido de agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares, y deseamos que tengan muy buena noche y hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana.